Buen día, soy Oscar Javier Balboa y les doy la bienvenida a esta materia de manejo de riesgos y contingencias. Un tema un poquitito difícil porque el riesgo, al ser intangible, se nos dificulta eh, considerarlo. Suponemos que si no lo vemos, no existe. Al menos aquí en Latinoamérica, que no somos tan previsores, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes que están estudiando la maestría en dirección de restaurantes y hoteles, tienen que desarrollar esa habilidad de detectar los riesgos. Déjenme compartir con ustedes una presentación que nos ayude con esta plática. Bien, déjenme regresar al principio. Soy Oscar Javier Balboa, ingeniero bioquímico en procesado de alimentos, maestro en ingeniería del medio ambiente. La materia que estamos iniciando hoy es manejo de riesgos y contingencias. Bien, entonces, ¿qué es el riesgo? Vamos a ver varias definiciones. Vamos a empezar con la definición básica. La definición básica de riesgo es la posibilidad de que ocurra un peligro. Si se fijan, estamos hablando en términos de posibilidades. Tal vez pase, tal vez no pase. ¿De acuerdo? Y entonces es donde se nos escapa la vista a la mayoría y simplemente no la tomamos en cuenta. Pero entonces ahora vamos a ver qué es un peligro. Peligro es un agente perturbador que imposibilita la continuidad de la vida cotidiana de un grupo o comunidad, algo que no nos deje seguir adelante. Poniendo un ejemplo para ustedes, se incendia la estufa de la cocina, no podemos seguir laborando, tenemos que cerrar por lo menos unos días mientras se resuelve eso, en términos legales y en términos físicos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver varias definiciones de riesgo, algunas más complicadas que otras, pero ustedes tienen que conocerlas a todas. Entonces, para Venezuela, para el organismo que maneja la protección civil en Venezuela, es una medida de potencial pérdida económica o de lesiones en términos de la probabilidad de que ocurra de un evento no deseado junto con la magnitud de las consecuencias. Entonces, para empezar, es una probabilidad y también se relaciona con qué tan graves son las consecuencias. ¿De acuerdo? Bueno, esta otra definición para ustedes se les va a hacer ya familiar porque se ve en primer semestre. Riesgo es la posibilidad de que un factor biológico, químico o físico cause un daño a la salud del consumidor. Es de la norma oficial mexicana 251 de la Secretaría de Salud, ¿de acuerdo? Para muchos es familiar. Otra definición también mexicana es la probabilidad de que se produzca un daño originado por un fenómeno perturbador, según la Ley de Protección Civil de México, ¿no? Bien, en términos generales, riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro o fenómeno perturbador, de que pase algo. Para muchos autores expertos en gestión de riesgos, eso que pasa puede ser algo bueno, o sea, una eventualidad, una emergencia, algo que emerge, algo que pasa, puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ¿sí? ¿Cómo que puede ser algo bueno? Hagan de cuenta que los maestros toman la calle donde está su restaurante. No hay paso. No hay paso, no hay clientes, no pueden abrir el restaurante. Pero los maestros o los que se están manifestando tienen que comer y empiezan a comprarles comida a ustedes, refresco a ustedes, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes no están abriendo, pero tienen un consumo fijo, seguro, todos los días. En ese caso, el fenómeno perturbador está siendo benéfico para ustedes. En ese sentido, algunos autores consideran de que lo que pasa puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Pero para muchos otros siempre es algo malo. Si es algo bueno, no lo consideran riesgo y no lo consideran oportunidad y cambian las definiciones.
Entonces, basémonos en que es algo malo, ¿de acuerdo? Porque les digo, si es buena la consecuencia, resulta que no fue un riesgo, que fue una oportunidad. En fin, vamos a seguir adelante. Vamos a clasificar esos fenómenos perturbadores que les pueden causar daño. Puede ser físico, eh, piedras, un sismo, una tormenta; químico, una contaminación; biológico, digamos, el COVID o una infección en general. Pero estos tres primeros ustedes los vieron en primer semestre, pero también hay que incluir ergonómicos, que el fenómeno cause daño en la persona, físicamente en la persona, como una fractura, ¿de acuerdo? También pueden ser psicosociales, digamos, pánico, pánico financiero, pero también pánico en las calles, o una huelga, o una manifestación, ¿de acuerdo? Eh, y puede ser también económico. Ah, incremento de precios, incremento de aranceles, ahorita que están de moda, o incremento, etcétera, ¿sí? También puede ser financiero. Finalmente, todos los peligros repercuten en una pérdida económica, como dicen en Venezuela, o en una pérdida o un daño físico, pero casi todos tienen repercusiones económicas, que es por lo que tenemos que estudiarlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay que evaluar el riesgo. ¿Y cuánto cuesta el riesgo? Les acabo de decir que como buenos latinos, si no lo vemos, no existe. Entonces, pues no tiene costo hasta que pasa algo malo y tenemos consecuencias. Lo malo es que hay veces que cuando pasa algo malo, ya es demasiado tarde para continuar. Tienen que cerrar o etcétera, ¿no? Bueno, entonces es difícil calcular el costo del riesgo, el costo de las consecuencias si llegara a ocurrir un peligro y por la probabilidad que se repita. Entonces aquí hay dos factores: que pase algo malo, cuánto nos cuesta reparar lo que pasó y qué tan frecuente va a ser eso. ¿De acuerdo? Ah, hay veces que no es el costo de reparar lo que pasa mal, las consecuencias malas. Hay veces que el costo del riesgo se enfoca a prevenirlo, a disminuirlo o a mitigarlo. Son diferentes conceptos, lo vamos a ver más adelante. Pero de que tiene costo, tiene costo. Y si no pasa nada, no cuesta. No, sí, sí cuesta. La prevención, la preparación y finalmente ah, la incertidumbre. Claro que tiene costo, pero como les decía hace rato, si no lo vemos, no existe. Ustedes tienen que aprender a visualizarlo y saber que existe. ¿Por qué? El inversionista debe de considerar pérdida de su capital. Siempre que pasa algo, ya vimos ejemplos de que si pasa algo y es bueno, pues en lugar de ser riesgo es oportunidad, pero bueno, está bien, pues si pasa algo, a veces es bueno. Pero finalmente los inversionistas, el que está poniendo el recurso de operación o de inversión, claro que va a vigilar no perder su recurso. Y entonces es vital que el que está a cargo, el gerente, el jefe ejecutivo, tenga noción del riesgo, que le pueda dar certeza al inversionista o al socio o al banco. Eso se trata esta materia. Si no pasa nada, pues qué bueno. Y si pasa, ¿cuánto pierdo? Es la duda principal del inversionista, del socio, ¿sí? Son los eh, factores que ustedes deben de empezar a manejar a partir de hoy. Como les decía yo, es difícil eh, concebir el riesgo, visualizarlo. Y obvio, es más difícil evaluarlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense en esta imagen. Para los que no son de Tuxtla, son casas aquí en Tuxtla Gutiérrez de Chapultepec, Infonavit Chapultepec.
son casas de interés social. Eh, Toda esa hilera de casas están a nivel de piso, pero en esta esquina, por el desnivel, quedaron arriba del nivel de piso. Muy sencillo, hicieron escaleras y se resolvió el problema. Estas casas son igual que las otras. No, no es cierto. Al quedar a desnivel, ahí hay un riesgo potencial físico de una caída. Te caes al ir bajando las escaleras y te rompes un pie. 20,000 pesos de la consulta, ¿sí? Te rompes la columna, pues 80,000 pesos. Te rompes el cuello, pues unos 200,000 pesos o más. O te mueres. ¿Cuánto cuesta un funeral? 400,000. Bueno, te cuesta la vida. Allí hay un riesgo. En realidad ahí son 4 casas, 2 abajo y 2 arriba. Y ninguna de las 4 visualizó el riesgo. Así somos los mexicanos y todos los latinos. Si no lo vemos, no existe. Bueno, una cuadra delante de esta, fíjense que también hay casas igualitas, también están en la esquina y también están a desnivel, no están a nivel del piso. Pero de los 4 vecinos, uno de ellos, fíjense que puso barandal. Aparte pintó y arregló y puso protecciones en las ventanas, pero independiente, bueno, sí, las protecciones también es un riesgo, es mitigación de riesgo por robo, pero bueno, no nos fijemos en las ventanas que tienen mitigación del riesgo de robo. Fijémonos en el barandal en comparación de las otras casas que están a una cuadra de distancia, ¿eh? Una cuadra. En este caso, si te caes de las escaleras, te puedes detener del barandal. Te puede decir que es una obra de mitigación de riesgo. Si te tropiezas, el daño es menor. En lugar de romperte una pierna, tienes un esguince, tienes un golpe. En 2 días estás como si nada. El barandal es una obra de mitigación de riesgo. Las protecciones en las ventanas y en la puerta también es una obra de mitigación de riesgo contra robos, otro tipo de riesgo diferente. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta es una calle de bajada. Ahí pasan los carros diario, ¿sí? Pero, ¿cuál es el peligro? Que alguno de los carros pierda el control, pierda los frenos y se vaya sobre las casas de abajo. Fíjense en este ejemplo de obra de mitigación de peligro, como los barandales, nada más que aquí es diferente. Es la misma calle, pero vista de abajo hacia arriba. Ahí vienen los carros bajando. Fíjense que el local de su mano izquierda, de la izquierda de la pantalla, mandó a hacer unos muretes o unas de cemento, unas barras de cemento. Por si un carro pierde los frenos, esas bardas de cemento, esas postes de cemento mitigan, son obras de mitigación. Probablemente el carro sí se meta, pero se mete a otra velocidad y causa menos daño. Estas obras de mitigación cuestan. Yo le calculo 500, de 500 a 1,000 pesos, 1,200, 1,500 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, con 1,200 pesos están mitigando el riesgo físico de que un vehículo se introduzca al negocio, causando daños al negocio y a las personas que están adentro. Veamos otro ejemplo. Esta también es una calle con inclinación, pero mucho mayor la inclinación. Si no alcanzan a visualizar bien, fíjense en la banqueta que tiene escalones. Más bien es una escalera en lugar de ser banqueta. Eh, Al fondo podemos ver una casa rosada que está en dirección directa de la calle y una casa amarilla al lado que ya no está exactamente expuesta a la calle. Imagínense que ese carro rojo o cualquier otro carro pierda los frenos o pierda el control y vaya a parar a esa casa rosada. Yo les aseguro que los propietarios o los que habitan la casa rosada
no han visualizado el riesgo potencial de donde viven, el riesgo físico. Estoy seguro que platican con sus vecinos de la Casa Amarilla y parece que es igual todo, cuando claramente la Casa Amarilla está libre de riesgo y la Casa Rosada no. Un carro pierde el control ahí y va a parar hasta la cocina textualmente, con un riesgo potencial de causar daño físico a la vivienda, pero también daño físico a los habitantes de la vivienda, que por el nivel de inclinación puede ser mortal, un daño mortal, ¿sí? ¿Cómo sé que los habitantes de la Casa Rosada no visualizaron el riesgo? Pues porque no han hecho ninguna mitigación de riesgo. Era para que hubieran puesto una bardita, un tubo, algo. ¿De acuerdo? Diario están viviendo en riesgo como si nada. No lo visualizan. Eso le pasa a muchísimos gerentes, muchísimos chefs ejecutivos, muchísimos administradores. No visualizan el riesgo. Y el riesgo tiene costo no cuando ya pasó algo malo, desde que lo quieres mitigar o prevenir. Y ustedes lo deben de tener en cuenta. Déjenme ver la última de las imágenes. Otro ejemplo más. Este es un hospital, todos están en la misma zona, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Usted es un hospital muy antiguo, de hecho ya lo cerraron, ahorita está abandonado, dicen que allí asustan, pero bueno, ese es otro rollo. Cuando todavía estaba abierto, lo construyeron hace 80 años, las escaleras estaban al frente, no había esa conciencia de protección civil, de cuidarnos. Oye, hay un temblor, hay 200 personas en el hospital. ¿Cómo van a caber 200 personas en las escaleras de enfrente? Entonces Protección Civil los obligó a hacer una obra de mitigación de riesgo. Nada más que esta obra, a diferencia de los muretes que vimos hace poco que costaron 1,000, 1,500 pesos, esta obra está entre 800,000 y 1,000,000 de pesos. Es una escalera de emergencia adicional fuera del edificio, pero que en caso de un sismo puede servir para evacuarlo. Fíjense que la escalera prácticamente está sobre la banqueta, está fuera del edificio. Tenían la obligación de hacer una obra que mitigara ese riesgo en caso de tener que evacuar, por caso de un sismo, un incendio o cualquier otro fenómeno perturbador. Entonces se fijan que ya empieza a tener sentido, el riesgo sí cuesta. Aquí costó 1,000,000 de pesos. No tuvieron que evacuar hasta donde yo sé, no la usaron nunca. Ya les dije, ahorita está abandonado y ahí asustan, ¿verdad? Pero se vieron obligados a mitigar ese riesgo con una obra de 1,000,000 de pesos. El riesgo cuesta cuando lo tomas en cuenta. Y cuando no lo tomas en cuenta y pasa algo malo, cuesta más, cuesta vidas a veces. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se gestiona el riesgo? Primero, algunos se pueden eliminar. Digamos, oye, tienes el riesgo de que te entren a robar porque tu barda es muy baja. Ah, pues súbela a 2 metros. Eliminado el riesgo de que entren a robar por la barda, ¿no? Algunos se pueden reducir. En tu cocina tienes el riesgo de un incendio. Muy bien, compra extintores. Y entonces, perdón, no, eso sería mitigación. Eh, Pon válvulas de seguridad en las estufas, ¿de acuerdo? Da cursos de capacitación. Estás reduciendo el riesgo de un incendio. También se puede transferir el riesgo. ¿Qué es la transferencia de riesgo? El riesgo ahí está, existe. Yo lo visualizo porque ya tomé clases y ya soy consciente y voy a ser maestro en dirección de restaurantes y hoteles. Ah, muy bien. Ahí está el riesgo. Yo no me quiero hacer cargo de él, no lo quiero mitigar. Le voy a pagar a una aseguradora, así se llaman las agencias donde se pueden transferir el riesgo,
le pago una aseguradora porque si pasa algo malo, la aseguradora responde. Esa es transferencia de riesgo. Y el más común son los autos. Tú pagas tu seguro de auto, si chocas y dañas otro carro, la aseguradora te hace frente y paga los daños, no los pagas tú. Estás transfiriendo el riesgo de manejar un vehículo. Muchos negocios tienen seguro contra incendios, tienen segura contra robos. Oye, sube tu barda, no, pues ¿para qué la subo? Si roban, la aseguradora eh, paga los daños, paga lo que se robó. ¿De acuerdo? En fin, las aseguradoras son los principales ejemplos de transferencias de riesgo. Por último está la mitigación. ¿Cómo hacer para que si pasa algo malo, un peligro, un fenómeno perturbador, el daño sea mínimo? Todo eso es el principio de la gestión de los riesgos que ustedes tienen que aprender en esta materia. Pero solo es el principio. Una vez que los tienes visualizados, que es lo más difícil, que ya eliminaste los que se pueden eliminar, ya reduciste los que se pueden reducir, ya transferiste algunos y ya mitigaste otros, sigue la otra parte. Tienes que controlarlos y monitorearlos, estar pendiente todo el tiempo de lo que los riesgos estén bajo control. ¿De acuerdo? Estar pendiente de ellos siempre. Incendios, robos, inundaciones, sismos, evacuaciones, huelgas, competencia, competencia, que lleguen a poner un restaurante enfrente del tuyo. También es un riesgo. También lo vamos a ver en este curso. Y también tienes que estar preparado para eso. ¿Cómo te preparas para que si llegan a poner un restaurante enfrente del tuyo, bueno, tener lista alguna combos, alguna paquete de promociones, de difusiones, ¿de acuerdo? Tú tienes experiencia en la zona, tú conoces a tus clientes, puedes tener un pool de clientes potenciales, etcétera. También puedes estar prevenido para que alguien llegue a poner un negocio enfrente de ti. También es un riesgo, ¿de acuerdo? Y por último, respuesta ante la materialización de ese riesgo. Tú ya preveniste, ya reduciste. Tú ya lo estás monitoreando. Algo pasó. Actúa. ¿De acuerdo? Ya se incendió la estufa. Tomaste tus cursos, compraste tu extintor, agarra tu extintor, apaga la estufa. Que no se vaya a las otras estufas, que no se vaya a las cortinas, que no se vaya a la cena, que no se vaya al techo, al restaurante completo. Actúa. Ya te pusieron un restaurante enfrente. Muy bien. Activa promoción, paquetes, activa, etcétera. ¿Sí? Debes de tenerlo ya contemplado. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, lo que la mente no conoce, los ojos no lo ven. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Que de ahora en adelante ustedes visualicen los riesgos y los gestionen, los manejen. ¿Se pueden evitar? Algunos sí, unos pocos. En general, no, no se pueden evitar. Porque vamos a ver que los negocios de más alto riesgo son los que también tienen más alto ingreso. Vamos a seguir adelante. Por lo pronto, ustedes tienen que empezar a visualizarlos. Si no, no los van a ver. Pónganse a pensar en esa casa rosada. En su mente no tienen el concepto de riesgo. Sus ojos no ven los carros que están para venirse sobre de ellos. No lo ven. Objetivo número uno de este curso. Ustedes aprendan a visualizar. Bueno, primero que visualicen los riesgos. Que se acostumbren a visualizarlos y que aprendan a manejar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el que no arriesga no gana. Sí, sí es cierto. Ya les dije. Oye, socio, yo soy chef y tengo un excelente negocio en mente. Asociémonos, tú pones el recurso, yo pongo el conocimiento, ponemos un restaurante y vamos a Micha. ¿De acuerdo? Oye, pero ¿cómo sé que va?
a llamar la atención del público consumidor y que vamos a tener clientes. He hecho un estudio de mercado y sí va a haber. Si va a haber demanda, van a haber clientes. Por más que hayan hecho su estudio de mercado, que nunca lo hacen, pero bueno, lo deberían de hacer, es un riesgo y hay que correrlo. Si no, nunca van a separarse del resto y van a destacar. El que no arriesga no gana. Eso es un hecho indiscutible. Pero el que arriesga mucho pierde todo. Entonces, o no arriesgamos nada y nos quedamos mediocremente como un cocinerito que solo guisa, etcétera, o arriesgamos, proponemos un negocio bien establecido, pero tomando en cuenta los riesgos que vamos a correr, que sean riesgos controlados. Ese es el manejo de los riesgos. De ahora en adelante, ustedes deben de aprender a manejar los riesgos, porque el que no arriesga no gana, pero el que arriesga mucho lo pierde todo. Aprendan a manejar el riesgo, aprendan a correr riesgos inteligentes. ¿De acuerdo? De eso se trata esta materia. Aprendan a manejar el riesgo. Muchas gracias. Déjenme salirme de la presentación y dejar de compartir. Bien, quedo a sus órdenes. En la plataforma está mi correo. Cualquier duda que tengan, estoy para servirlos. Bienvenido al curso. Estoy seguro que les será de utilidad. Que estén bien. Bye.